Listo. ¿Pueden ver pantalla mis estudiantes? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Hoy día vamos a iniciar un tema, ya que yo doy concluido el anterior, que era fórmula, ya que todos los ejercicios se ha explicado. ¿Ya? Bien. El tema de hoy es notación científica. En física es una de las bases de los pilares fundamentales de la física, ya que muchos números, muchos resultados no siempre son como números decimales o números naturales. Algunos de ellos son expresados en notación científica y el estudiante tiene que saber manejar este tema, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a dedicar, son varios prácticos, ¿no? Con notación científica y vamos a ir resolviendo a medida que pasa el trimestre. Eh, bueno, hablar de notación científica es un tema bastante antiguo, pero no es desconocido en ninguna de las áreas de ciencias exactas. Por ejemplo, donde dice números pequeños, tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la dimensión de una célula, ¿ya? O de la materia, podemos decir, ¿no? El diámetro de un electrón, el electrón es una carga eléctrica. Ustedes no la van a percibir a simple vista, ¿no? Con nuestros ojos, ¿no? Pero si nosotros utilizamos otro tipo de material, podemos observar como ese dibujo animado que estamos observando, es tan pequeño que el diámetro de un electrón se inicia por un 0, y aquí tengo 1, 2, 3, 4 por 3, 12 ceros y el 4 centímetros. Ya, ese es el diámetro. Es tan pequeño que a simple vista no se ve. Bueno, en la física vamos a encontrar varios números tan pequeños que escribirlos así como está da lugar o da el margen de cometer algún error. Por ejemplo, si me toca replicar este número como dato en una fórmula, entre copiar varias veces puede ser que me olvide de copiar un cerito. Y ustedes saben que en estas áreas de ciencias exactas un error y se daña todo el proyecto, ¿cierto? Entonces, pero hay maneras de cómo sintetizar estos valores. A eso se le llama notación científica. Una manera de expresar este número sin cometer errores. Eso es lo que vamos a aprender nosotros ahora, ¿ya? Lo mismo que hay pequeños números muy pequeños, también aparecen los números muy grandes. Por ejemplo, si yo dejo de observar estos los números pequeños, me voy ahora a el diámetro del Sol. ¿Cuánto mide de largo el Sol? Y abajito dice, miren la cantidad de ceros que tiene. Ya ese es el diámetro del Sol. Tan grande, ese número es grande, ¿no? Que si yo tuviera ese número en los bolsillos, ¿dónde estaría, no? Pero a eso se denomina números grandes, tan grandes que a veces eh, tener en un ejercicio, a veces es complicado replicarlo. Voy a recibir a este estudiante más. Ya. Bien, continuamos, ¿ya? ¿Ya? Ahí tenemos la dimensión del Sol, que es un número muy grande. Dice, repetir estas cantidades en ambos casos para operaciones en física es algo tedioso y da margen a errores. Por ello, los debemos expresar en notación científica, y ahí viene ya la palabra notación científica. ¿Ya? ¿Qué es notación científica? Pues ahí dice, ¿no? Tanto un número pequeño que empieza siempre del 0, como un número grande que empieza siempre de un número entero, dice, se debe, dice, para resolver esta problemática de tener números pequeños y números grandes, que es un problema repetirlos varias veces,
Entonces dice, para resolver esta problemática de escribir números grandes y pequeños, se los debe representar en potencias de 10, dice, ¿no? Llamados números en notación científica cuyo símbolo es NC. Entonces, yo voy a tener aquí un número natural. Un ratito, espérenme mis estudiantes. Sí, diga. Bueno, mi mamá, Carla. Es que estoy trabajando ahorita. Se lo mando para que lo fotocopie. Ya, déjelo nomás ahí. Ya, 5, ¿no? Déjemelo anotadito porque a mí se me va todo. Aquícito, déjelo a la mesita, vaya allá y me dice de cada uno, pártalo y me lo deja nomás ahí ya. Bien, continuamos ahora. Creo que estaba aquí, ¿no? Bien, la notación científica se la va a abreviar con una N de notación y la C de científica, notación científica, ¿ya? Tiene una ecuacioncita, ¿ya? Dice, está compuesta por el número natural o número decimal o número entero por el producto de 10 con su exponente, ¿ya? Los números pequeños, aquí dice, ¿no? Números pequeños, se los representaría así. Un número entero, o ya sea decimal, entero, como querramos ponerlo aquí en vez de 4, siempre por 10. Y un exponente. Cuando es pequeño es negativo, pero cuando es grande es positivo. Yo tengo por ejemplo, 0, y un montón de ceros. Se lo representa de esta manera. Ahora, ¿cómo representarlos? Yo se los voy a explicar. Ya, yo se los voy a explicar y vamos a aprender a hacer juntos. Ya. Lo mismo, un número grande, igual. Ya sea un número entero aquí, el por 10 se repite en ambos. El por 10. Por eso es por una potencia de 10, dice, ¿no? Todos. La única diferencia es en los exponentes. Cuando es un número pequeñísimo, el exponente es negativo 13, es decir, negativo, simplemente aquí cuenta el negativo. Y cuando es un número súper grande, el exponente siempre va a ser positivo. Y lo explica aquí, ¿no? Cuando la potencia de 10 tenga un exponente negativo, se trata de un número pequeño y empieza siempre de un 0, en los ejercicios los vamos a encontrar en su libro. Esto yo lo tengo en el libro, ustedes lo tienen en el libro, ¿no? Siempre un número pequeño siempre empieza de un 0, o si veo ya en notación científica, su exponente va a ser negativo. Esa la delata, ¿no? Y cuando es un número grande, pues yo voy a tener su exponente positivo. Dice, cuando la potencia de 10 tenga un exponente positivo, se trata de un número grande. Entonces el número empezará de un número entero comprendido entre el 1 y el 10. Aquí, ¿no? Siempre un número comprendido entre el 1 y el 10. Por ejemplo, el 1, el 9 está dentro del margen entre el 1 y el 10. El 8, el 9. Un número grande, en notación científica. ¿Sí? Convertir los ejemplos, directo nos vamos al ejemplo. Convertir la siguiente cantidad en notación científica. Yo tengo aquí un 3, un 5, un 6 y 1, 2, 3, 4 ceros. Aquí en este ladito está, en el lado derecho está una coma, vamos a decirle, por no decir, ¿no? Así, invisible. Y lo voy a recorrer, como dice aquí, recorro la coma decimal que está a la derecha, hacia la parte de la izquierda. O sea, de derecha a izquierda, hasta llegar a un número comprendido entre el 1 y el 10. O sea, voy a recorrer la coma, esta comita que aquí yo la hago visible para recorrerla, ¿ya? Y voy a contar y digo aquí 1, 2, 3, 4,
5, 6 lugares entre el 1 y el 10. Ups, ¿dónde se fue mi estudiante? Bueno, entre el 1 y el 10. ¿Ya? Si yo cuento hasta el 5, incluyendo el 5, voy a escribir 3 y la coma que estaba invisible aquí la voy a poner coma y solo escribo los números, o sea, 3,56, porque no hay números, después son puro cero. Y sí o sí voy a poner el por 10 y la cantidad de lugares que ha recorrido hasta donde estaba el 5, incluyendo el 5. Y nosotros hemos visto que ha recorrido 6 lugares, entonces ese va a ser el valor de su exponente. 6 lugares recorrió la coma, por eso dice ahí. Y nótese que dice aquí, hasta llegar a un número comprendido entre el 1 y el 10. En el primer caso hemos puesto hasta el 5. En el segundo caso vamos a poner hasta el 6, hasta ahí. Y ya no va a recorrer 6 lugares, sino 5. Pero la coma también ya no va a ser en el 3, porque aquí en el 6, hasta donde ha llegado, hasta ahí debo poner la coma. O sea, ya no va a ser 3,5, sino ahora va a ser 35,6. Y la cantidad de lugares que ha recorrido, en este caso 5. Si yo coloco la coma aquí hasta donde está el 6 justamente, ya no va a ser 35,6, sino va a ser 356 por 10 ya a la cantidad de lugares que ha recogido. En este caso, 1, 2, 3, 4. Por eso está el 4. Y si yo quiero recorrer un poquito más, 1, 2, 3, hasta ahí, ya sería 3.560 por 10 a la cantidad de lugares que ha recorrido. En este caso, 3. Entonces puedo concluir diciendo que los exponentes no me dice a mí la cantidad de ceros que tenga el valor, sino más bien la cantidad de lugares que ha recorrido la coma hasta donde está. ¿Ya? En realidad solo cambia el exponente, que depende de la cantidad de lugares que ha recorrido. Entonces aquí todos son más o menos igual, los exponentes cambian y las comas también cambian de lugar. Por ejemplo, cuando ya llega donde está el 0, ya no pongo ninguna coma, solo pongo 356. Porque ya es un número entero, pues, ¿no ves? Bien. Bien. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, estábamos en Buenos las días, clases profe. sociales. Sí, entiendo, no hay problema, no hay problema. Bueno, Gracias, profe. por el... Esperemos que no... Vamos a hacer un recorrido para los demás ya, aunque lo van a ver en el vídeo. Profe, Ese es el nuevo tema. ¿Sí, diga? ya di un práctico de esto, ¿no? Sí, hay un práctico. Son 3 prácticos de esto. Profe, pero aún no tienen fecha, ¿no ve? No, todo trabajo que hagan conmigo recién se entrega. Por ejemplo, hasta este sábado se va a entregar solamente los 2 prácticos de fórmula, práctico 1 y el práctico 2 último. ¿Ya? Bien, continuemos. Profe, yo lo hice todo junto. Sepárelo. ¿Qué es lo que va a subir si no? Sáquele foto nomás, pues, aparte nomás. Hay que subirlo por separado. Profe, yo lo hice ese práctico de notación científica porque en Classroom decía hacer esta página de texto y está bien. Bien, si lo has hecho, excelente. Si lo que yo estoy haciendo es poner al día. Bueno, ya les he explicado el tema de ahora es notación científica. Les he explicado el origen de los números pequeños, es decir, cuáles son las características del número pequeño
y número grande, ¿no? Los números pequeños siempre empiezan de un 0, y los números grandes siempre de un número entero, ¿no? También hemos explicado que, bueno, la fórmula de notación científica está compuesta por un número natural o un número decimal por la potencia de 10 con un exponente, que cuando es pequeño es negativo, que cuando el número es grande es positivo, ¿ya? Hasta ahí. También hemos explicado que los números, bueno, así no vamos a terminar nunca, ¿no? Bueno, Buen día, seguimos. profe. Buenos días. Buenos días. También hemos explicado que un número grande, para convertirlo en notación científica, debemos recorrer esta coma que hay aquí invisible de derecha hacia izquierda. Ya está. El lugar comprendido entre el 1 y el 10, que puede ser el 5, el 6. Puede ser también justo el 6. Y, los exponentes, es decir, todos los acomodamos a la fórmula que nos decía que está comprendido por un número decimal por la potencia de 10. La misma cantidad de la primera cantidad expresado en notación científica quedarían así como está aquí. Lo único que cambia son los exponentes, el valor de los exponentes, porque con ella va cambiando el lugar de la coma decimal. ¿Ya? Si yo cuento, aquí tenemos 6 lugares hasta el 5, su respuesta sería 3,56 por 10 a la sexta, ya que ha recorrido 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Y así, hasta donde esté la coma, esa es la cantidad de lugares que ha llevado. En este caso ha recorrido 5 lugares, entonces la coma se queda ahí. Ha recorrido 4 lugares, ha recorrido hasta el 6, hasta donde el 6. Y si le pongo hasta donde está el 0, ya sería 3 lugares los que recorre. Entonces puedo concluir diciendo que los exponentes no es más que la cantidad de lugares que recorre la coma hasta llegar a un número comprendido entre el 1 y el 10. Todos de exponente positivo, porque estamos analizando un número grande. Ejercicios de aplicación. Ya, aquí tenemos ejercicios que estamos resolviendo. Por ejemplo, inciso A dice, voy a recorrer la coma que está aquí, 1, 2, 3, 4, hasta donde esté el 2. Pongo 2,2 por 10 a la cuarta. También puedo recorrer hasta donde está el último 2 y sería 22 por 10 a la tercera. Y así sucesivamente vamos haciendo un análisis. Vamos a analizar a la inversa. ¿Qué tal si me dan un número a mí en notación científica y me dice convierta a un número natural? Entonces lo único que yo voy a hacer es agarrar el exponente en primero. Tiene 4 lugares, o sea que esta coma ha recorrido de izquierda a derecha 4 lugares. O sea, pongo aquí 1, 2, 3, 4 lugares. El 2 ya es un lugar, por lo tanto, en cada lugarcito aquí aumento el 0. 1, 2, 3, 0. Entonces, sería esta sería la respuesta, ¿no? 22 y 3, 0. Entonces, se puede hacer a la inversa, ¿no? Aquí te dan un número natural y te dice expresa en notación científica, y aquí está el número de notación científica. Y aquí por otro lado te dan en notación científica y te dice exprese en número natural, y hacemos de esta manera. Aquí ustedes lo van a encontrar todo esto en su libro de física. Ya, analícenlo. Profe, ¿ese es el despeje? No, señorita, hemos iniciado otra lección. No se preocupen, estamos grabando para que ustedes puedan ver desde el principio, ¿ya? Bien. Este es el primer práctico, es práctico número 1 en notación científica, y te dice, ¿no? Expresa en notación científica los siguientes ejercicios, y te da 6 ejercicios para que lo expreses en notación científica. Y la otra parte dice expresar estas cantidades en notación que están en notación científica a números naturales. Hay que hacer la inversa.
Ya, hasta aquí vamos a hacer y les voy a hacer algunos ejercicios para que puedan ustedes tener algo de aquí. Bueno, vamos a hacer este, por ejemplo. Ya, ahí. Yo tengo aquí estos ejercicios. Ya, voy a recorrer, recordemos que la coma, mis estudiantes, están aquí. Ahí está, invisible. Ahí, en estos 3 ejercicios al menos. Lo que se va a hacer es recorrer esa coma hasta llegar a un número comprendido entre el 1 y el 10. Este puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser donde me dé la gana a mí. Pero la prioridad dice entre el 1 y el 10, que sería estos 3. No dice hasta aquí, ¿no? Aunque a ver, casos existen. Voy a hacer primero hasta donde, el primero, hasta aquí. Y voy a contar, esta coma se mueve y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, aquí sería, por lo tanto, sería esto igual a 3, coma 52 por 10, la potencia de 10, y voy a colocar a esto en la cantidad de lugares que ha recorrido, que en este caso sería ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos lugares ha recorrido? 8. 8. Exponente positivo o negativo. Positivo. Positivo, profe. Correcto. Y si quiero hacer a la inversa, como dice, ¿no? El práctico, ¿qué debo fijarme? Debo fijarme en el exponente. ¿Cuántos lugares ha recorrido este número? Esta coma, ¿cuántos lugares ha recorrido? 8. 8. Entonces lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es primero escribir los números que está tal como está. 3,52. Lo voy a llevar un poco arriba esto. Ahí. Y voy a adicionar la cantidad de lugares que ha recorrido. Como son 8, voy a empezar a contar. El 5 es 1. Voy a hacer con lapicerito así. Y voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo único que voy a aumentar es la cantidad de espacios vacíos, porque ya el 5 y 2 ya están en el primero y en el segundo lugar. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora fíjense, tiene que haber una igualdad, es decir, este valor con este otro valor tienen que ser igual. Tiene que ser igual. Y fíjense que es el mismo. Es el mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Que hacer este plastiquito aquí no está tan complicado. Pues aquí usted va a hacer primero al revés, ¿no? Esto primero hace, lo resuelve. Y por separado esto. Y por separado. ¿Ya? Bien, entonces yo los dejaría ahí. Voy a dejar de grabar.